llega gracias a Acomo, tu fintech de cambios online, segura y confiable. Recibimos ahora en RPP a la congresista Lady Camones de la bancada de APP y que es además en su calidad de miembro de ese grupo parlamentario, vicepresidenta del Congreso de la República. Señora Camones, muy buenas noches y bienvenida a RPP. Muchas gracias, buenas noches a todos. Hemos leído que ha escrito usted tweets a propósito de las declaraciones formuladas por escrito vía tweet y de la carta enviada por el primer ministro señor Guido Bellido a los representantes de Pluspetrol, del consorcio Camisea, y usted ha felicitado que el ministro de Energía y Minas, señor Merino, haya reaccionado rápidamente para poner un poquito de claridad a este asunto. Cuéntenos qué está pasando en el gobierno, cómo lo percibe usted respecto de Camisea. Bueno, como yo le manifesté el día de ayer, bastante indignados, bastante sorprendidos, ¿no?, por este tipo de declaraciones que el Premier ha vertido respecto pues a la renegociación respecto a este contrato con Camisea. En ese sentido, nosotros, repito, no estamos en desacuerdo con que se pueda plantear una renegociación relativa a algunos puntos que hay que esclarecer, pero no con las formas, ¿no? Guido Bellido se excede, ¿no?, en su calidad de Premier, a prácticamente amenazar a este consorcio en el sentido de decir que si es que no ceden a los puntos que quizás él vaya a plantear, pues van a nacionalizar. Esto se condice pues realmente con todo el trabajo que ha venido haciendo Pedro Castillo en el extranjero, procurando esa inversión de capitales extranjeros en nuestro territorio, que tanto lo necesitamos. Pues mientras él trabaja allá, tenemos aquí un Premier que dice todo lo contrario. Y lo único que está generando con sus declaraciones es pues ahuyentar no solamente el capital extranjero, sino también la inversión privada. En ese sentido consideramos pues que el Premier debe ser mucho más responsable de sus manifestaciones, puesto pues que esto genera pues acciones en contra de lo que la población quiere, ¿no? El dólar nuevamente ha comenzado a subir, genera una inestabilidad jurídica, una inestabilidad política, que finalmente se traduce pues en un perjuicio directamente hacia la población. Entonces esperamos mayor responsabilidad de parte de él como Premier. ¿Y cómo valora usted la reacción que ha tenido el ministro de Minas, señor Merino? Bueno, nosotros al momento de conocer estas declaraciones deplorables del Premier, cursamos un documento al ministro del sector, en este caso al señor Iván Merino, pues para que nos manifieste o nos aclare, ¿no?, cuál es el sentido de las declaraciones del Premier respecto a la probable privatización de esta empresa. En ese sentido, yo felicité y sigo haciendo pues la pronta atención del ministro, que en el día de mañana pues va a presentarse en la comisión para darnos luces más claras, ¿no?, respecto a toda esta controversia que se ha generado por estas declaraciones que van en contra pues de lo que nosotros como pobladores y sobre todo como legisladores queremos para el pueblo del Perú. Hay un tema técnico que tiene que ver con la naturaleza de un contrato firmado en buena cuenta entre el Estado y un consorcio privado. Pero un tema político, que es el comportamiento que ha mostrado el señor Bellido. Yo quisiera que nos explique usted, que nos permita comprender las cosas como son, a qué atribuye usted esta actitud amenazante que el señor Bellido, el primer ministro, ha querido tener pocos días después de que el presidente de la República intentara en Estados Unidos dar confianza a los inversionistas extranjeros. Bueno, para mí queda claro, ¿no? Hay un discurso totalmente contradictorio entre lo que refiere pues el presidente Pedro Castillo y lo que también refiere el Premier. Pareciera que no hay una política de gobierno consensuada, acordada, concordante, porque es claro, se ha visto en estas declaraciones que mientras Castillo está procurando pues darle un posicionamiento más seguro para la inversión extranjera, pues tratando de buscar esos capitales que necesitamos para la reactivación económica, pues el Premier continúa con esa política amenazante, con esa política de tomar decisiones alejado pues de la Constitución y de un Estado de Derecho, que es lo que procuramos nosotros. Y bueno, pues lamentablemente pues ocurre falta de decisión y también de marcar una posición clara de nuestro presidente en el sentido de deslindar con este tipo de posiciones extremas.
No vamos a seguir criticando y exhortando al presidente a que tenga mejores canales de comunicación. O sea, nosotros como población no merecemos, creo, un presidente que esté mudo, que esté de espaldas a la población. Si se dicen ser ellos un gobierno del pueblo, entonces tienen que dirigirse al pueblo, tienen que trabajar de manera coordinada con el Poder Legislativo, evitar esa serie de conflictos que se generan, ¿no? Nosotros reclamamos dentro del Congreso, pues, porque no podemos permitir que declaraciones como la del Premier generen más inestabilidad dentro de nuestro país. Entonces, el reclamar es tomado como, pues, un Congreso obstruccionista, un Congreso que no deja trabajar al gobierno, pero bajo esas bases, o sea, ¿cómo podemos permitir, pues, tener un Premier, pues, que vaya en contra de un Estado de Derecho, que vaya en contra de lo que nuestra Constitución establece? De acuerdo. Entonces nosotros, lejos de ser un Congreso obstruccionista, somos un Congreso que va a defiende y va a defender los intereses de la población. De acuerdo. ¿Y qué es lo que pueden hacer? De hecho, ya se ha hablado de convocarlo para ser interpelado y algunos prominentes miembros del Congreso hablan sobre la eventualidad de una censura. Realmente creo que ya el Congreso está teniendo bastante tolerancia. Hemos esperado, luego de haber exhortado en múltiples ocasiones al presidente para que deslinde o tome la decisión de separar, pues, de su gabinete a personas que vienen con serios cuestionamientos, y dentro de ellos, pues, el Premier, ¿no? El Premier no está ayudando, pues, a una gobernabilidad en unidad, en consenso, de trabajo en equipo con el legislativo. Más allá de ello, pues, procura, pues, ese distanciamiento, ese conflicto, que no ayuda en nada en realidad. Entonces, el presidente, pues, tiene que tomar ya el toro por las astas y tiene que decidir. Y tiene que darse cuenta que Guido Bellido no le hace bien a la gobernabilidad del país. Entonces, debería ya tomar la decisión antes, pues, y eso, ojo, que no suene una amenaza, simplemente repito, nosotros como Poder Legislativo estamos para defender los intereses del país, y en ese sentido, si consideramos que Guido Bellido, pues, no está ayudando, pues, a tener un gobierno más claro y con ajuste y arreglo al derecho y a la Constitución, pues vamos a tomar decisiones, pues, para que se pueda de repente interpelar y finalmente censurar. No podemos seguir permitiendo eso. Lamentablemente estas decisiones han debido ser tomadas por el presidente, pero tenemos un presidente ausente, un presidente que solamente trabaja con el Partido Peronista, un presidente que no tiene consenso, y finalmente el presidente del Perú tiene que saber que él ha sido elegido como presidente de la República del Perú. No es solamente un presidente de un partido político, en este caso Perú. Él es el presidente de todos los peruanos y como tal tiene que tomar las decisiones en beneficio del pueblo. Lo que nos está usted diciendo significa que su bancada, la de APP, que es una de las más grandes y por eso está usted en la mesa directiva, podría cambiar la actitud cuando se presentó Guido Bellido con su gabinete para solicitar la confianza, y podrían esta vez votar contra la confianza y en consecuencia censurarlo. Bueno, mis expresiones son a título personal, pero obviamente mi sentir se los voy a expresar a los miembros de mi bancada, y en el sentido, pues, de repente reevaluar ese voto de confianza que le dimos, pues, porque tratamos de darle para esa confianza para que, pues, se apueste por la gobernabilidad, pero estamos viendo, pues, que se toman decisiones totalmente alejadas de un Estado de Derecho. O sea, lamentablemente, este tipo de declaraciones que ha tenido Guido Bellido nos muestran claramente cuáles son las intenciones que tienen de gobernar. Lejos de lo que dice él, o mejor dicho, muy cercano o similar a lo que dice él, también tenemos al otro ministro que se expresa sobre el tema del Canal 7, ¿no? O sea, afectando también la libertad de expresión. Maraví, que sigue con sus cuestionamientos, con una frente directa hacia el Congreso, tratando de postergar o alargar por su presentación dentro del Congreso para su interpelación. O sea, no tenemos claras luces de querer, pues, tener un propósito de enmienda, ¿no? Nosotros podemos dejar, si sintiéramos, pues, que realmente hay ganas de trabajar en consenso y sobre todo en beneficio del país. Pero como expresiones o posiciones tan extremistas como esta, pues nos queda claras luces de que no se va a esperar un gobierno como el que esperamos, ¿no? Con sujeción, pues, al Estado, a la Constitución, ¿no? Y manteniendo un Estado de Derecho. Que garantiza una democracia y sobre todo una seguridad jurídica y política para nuestro país, ¿no? Que hoy día, atravesando esta crisis de la pandemia, pues tenemos serias crisis de salud, serias crisis de educación y sobre todo de economía. No vemos hasta ahorita políticas claras de reactivación económica. ¿Qué se está haciendo? Más allá de dar bonos, la gente no necesita que le estés regalando plata, la gente necesita empleo, la gente necesita llevar la canasta familiar a su casa.
Pero ¿cuáles son las políticas que ustedes están implementando? Hasta ahorita desconocemos. Se van en peleas, en estar pues, fomentando una asamblea constituyente de una manera totalmente irregular, porque el establecimiento pues, de una asamblea constituyente tiene que partir del Poder Legislativo, pero sin embargo siguen ellos en una posición muy cerrada respecto a este tema. Si es que la comprendo bien, señora vicepresidenta, ustedes han cesado de creer que el presidente de la República, en ejercicio de la autoridad que la Constitución le confiere, pueda retirar al primer ministro por incompetente, por contradecirlo a él, por generar inseguridad económica, y en consecuencia ustedes creen que es el Congreso el que tiene que hacer eso, es decir, censurarlo. Lamentablemente, por eso yo repito, ¿no? Le hemos pedido innumerablemente, no solamente mi persona, no solamente mi bancada, muchas bancadas y muchos congresistas que formamos parte de este Parlamento, hemos llamado a la reflexión al presidente, pero las palabras caen en saco roto, no tenemos una decisión, no tenemos un presidente que esté pues firme frente a las decisiones correctas que se tienen que tomar a favor de nuestra población, no lo está. Muy por el contrario, pareciera que quien gobierna aquí ya ni siquiera por último es Cerrón, sino Guido Bellido. O sea, él toma las decisiones de manera inconsulta, traslada unas posiciones como si él fuera el presidente del Perú. Entonces no está bien ubicado, él no se da cuenta de que es premier y no es presidente del Perú. Muy bien. Entonces corresponde pues al presidente amarrarse bien los pantalones y empezar a dirigir el destino del país. Él como presidente y no un premier que no ha sido designado como tal para dirigir o tomar las decisiones que nos lleven pues, a nosotros como a buen puerto y sobre todo solucionar los grandes problemas que teníamos como son salud, el problema de la economía que está afectando a la canasta familiar. Muchas gracias por su tiempo y por habernos dicho las cosas como son desde el punto de vista de su partido, de su bancada, la de APP. Nos ha dicho que ya ni siquiera parece que fuera Cerrón el que está gobernando, ciertamente no el presidente Pedro Castillo para ustedes, sino el señor Bellido, que toma decisiones sin consultar a sus ministros ni al propio presidente de la República. Muchísimas gracias, señora Lady Camones. Recuerdo que usted es la vicepresidenta del Congreso en su calidad de miembro de la bancada de APP. Muy buenas noches y gracias por su presencia en RPP. Vamos a hacer una breve pausa, después de la cual hablaremos sobre educación en momentos en que se discute cuándo y bajo qué condiciones podrán regresar los alumnos a las clases presenciales en las escuelas.